este versículo dice que es una necesidad. Es necesario que haya el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es una palabra griega que es lima, que significa, era lo que era el tribunal que daba el premio a los que corrían en las Olimpiadas en el tiempo de los apóstoles. Y entonces si el corredor o el atleta cumplía con los reglamentos rigurosamente, y si corría o peleaba o hacía las cosas bien y triunfaba, entonces ese tribunal, el Lima, le daba su corona, su recompensa. Así que, hermanos, ninguno de ustedes, al menos de los que sean creyentes, yo no sé si todos somos creyentes, ojalá todos seamos creyentes, ojalá que todos nos hayamos arrepentido y nos hayamos apartado del pecado por el poder de Dios, que no practiquemos el pecado, que sí podemos caer en pecado y caemos, y confesemos diariamente nuestro pecado, mantengamos nuestra comunión con Dios, y que no nos vayamos al infierno, que no confiemos en las obras que estamos haciendo, sino que confiemos en la sangre preciosa de Cristo que lavó la cruz del Calvario, que nos hayamos convertido, que nos haya entregado nuestras vidas a Cristo, para que todos seamos así. Pero, si todos somos creyentes aquí, es la más hermosa de las suposiciones, pues es la verdad, bueno, ninguno de los que están aquí se escaparía de que el Señor le diga: ¿qué hiciste? Y ese va a ser nuestro tema. Vamos a dar cuenta, leo nuevamente el versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno es individual. No va a venir la iglesia de Quillota y va a decir: bueno, ahí están sus recompensas, no. Sino que para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas buenas que nosotros hayamos hecho van a tener una tremenda recompensa. La Biblia dice que hasta un vaso de agua que se da en el nombre del Señor Jesucristo no se quedará sin recompensa. Y vamos a perder todas aquellas cosas que decimos conforme a la voluntad de Dios. Las cosas que omitimos hacer. Las cosas que dejamos de lado. Los trabajos que Dios tenía para nosotros pero que no lo hicimos. Vamos a perderlos. Como así mismo perderemos todas aquellas cosas que hicimos, pero que las hicimos mal, no conforme a lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Otro versículo que es un versículo muy representativo, porque el tribunal de Cristo no es un versículo aislado, es una doctrina, y es una doctrina muy, muy amplia en la Biblia. ¿Ya? Romanos capítulo 14, por cierto, estuvimos viendo el capítulo 14 no hace mucho, los martes, ¿ya? Romanos capítulo 14, y ahí habla acerca también de este tema. La problemática ahí es, y es una de las cosas que quisiéramos comenzar con uno de los temas del tribunal de Cristo, que en el tribunal de Cristo se tratan los problemas entre los hermanos. Eso se trata muy a menudo en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, una de las cosas que se va a arreglar van a ser todas las cosas que los hermanos tienen entre sí no resueltas. Así que antes de abrir esta parte de esta página, yo quisiera decirle algunas cosas generales, muy generales. Hermanos, pensemos a la luz del tribunal de Cristo.
que nos vamos a presentar delante del Señor. El Señor nos va a mirar a los ojos, así cara a cara. Y nos va a preguntar. ¿Ya? Pensemos que cuando estemos en la presencia del Señor, no queremos, por ejemplo, hay versículos que son muy concluyentes. Dice, hijitos míos, dice Juan, permanecer en el Señor. No sea que cuando Él venga tengamos que alejarnos de Él, como dijo, avergonzados. Y sabe que es una de las cosas que nos puede traer vergüenza. Pecados no confesados. Por eso el Señor Jesucristo no quiere que pasemos malos ratos en el tribunal de Cristo. Y Él nos dice, mire, como ustedes se les olvidan los pecados, todos los días confiesen los pecados. Todos los días. Junto al pan nuestro de cada día, todos los días pidan perdón por lo que yo les voy a poner en sus corazones que tienen que pedir perdón. Porque el Espíritu Santo nos dice que tenemos que ir pidiendo perdón. Y nosotros debemos siempre decirle, Señor, en qué te he fallado, qué es lo que te he hecho. ¿Ya? Hay cosas que no son ocultas, yo que no creo que eso vaya a aparecer. Pero todo aquello que yo he tenido que ver en algo, va a aparecer en el tribunal de Cristo. Y una de las cosas que nosotros deberíamos, como creyentes, confesar todos nuestros pecados. Sobre todo los que tienen que ver con nuestra conciencia. Cosas que yo no he arreglado con algunas personas, sean cristianos o no lo sean. ¿Ya? Y bueno, más o menos es el tema que está en el contexto del capítulo 14. Habían hermanos que tenían problemas, habían hermanos que comían cosas sacrificadas a los ídolos, y habían hermanos que no comían cosas sacrificadas a los ídolos porque eran débiles. No se habían dado cuenta que Dios había hecho limpia todas las cosas y que los ídolos nada son. Pero ya había un problema. Unos hermanos juzgaban a los otros y los otros menospreciaban. Los hermanos más fuertes menospreciaban a los débiles. Y los débiles juzgaban a los hermanos fuertes. Entonces había grandes problemas en la iglesia. Y todo el capítulo 14 más o menos está encaminado en cuanto a este tema. Dice, por ejemplo, dice el versículo 6, dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, porque hay hermanos que guardaban ciertos días, y hay hermanos que no lo guardaban. Entonces el que guardaba, se ponía mal contra el hermano que no lo guardaba, y lo juzgaba. Entonces él menciona, dice, bueno, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, para el Señor también lo hace, ¿no? Para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Había diferencias, no eran diferencias doctrinales profundas. No estamos hablando de herejías, no estamos hablando que la gente estaba perseverando para salvarse, no estaban hablando cosas así. Estaban hablando hermanos que eran creyentes verdaderos, que confiaban en la gracia de Jesucristo, que no confiaban en sus propias obras, que sabían que Jesucristo era Dios en la carne, etc. Pero había problemitas pequeños, ¿ya? Que no afectaban grandemente la fe, sino que en parte prácticas. Pero el hermano que no comía para el Señor no comía. Y el que comía, también comía para el Señor. Entonces él dice, bueno, no se juzguen. ¿Ya? Y sigue hablando, dice, bueno, el versículo siguiente dice, el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y aquí nos pone nuevamente en el plano del tribunal de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos con los hermanos, tenemos que pensar en el Señor. El versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, lo que estábamos conversando delante, estamos ausentes del cuerpo, bueno, y si morimos para el Señor, morimos. Así que no se preocupen si alguno de ustedes va a morir antes de tiempo. Ojalá que no. Que todos lleguen a viejos como yo. Pero, ¿por qué ojalá que no? ¿Acaso no están ausentes del cuerpo y se la están perdiendo todos?
Si el Señor considera que tú vas a cumplir tu misión pronto, ¿y qué estás haciendo aquí? Para pasar malos ratos nada más, a menos que tenga una misión para ti. Y mientras tú tengas una misión de Dios, vas a ser indestructible en el mundo. Ni la diabetes ni el cáncer te va a matar. Pero cuando tú cumplas tu misión, te vas, aunque sea de un resfriado. ¿Ya? Entonces, bueno, pues sea que vivamos o muramos del Señor, somos. Porque Cristo, para este mismo, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los vivos, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, entonces ya nuevamente toca el tema de los hermanos, le dice, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Cuando nosotros juzgamos a un hermano por cosas así, estamos juzgando a un criado ajeno. ¿Ese está en pie o cae para el Señor? Porque él no es como yo o no piensa como yo. No puedo. Entonces dice, pero tú dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también dices, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí está nuestro versículo. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí no estamos hablando de que quizá a lo mejor quién sabe. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, eso es para los que no creen. Pero está establecido para los creyentes que mueran una vez y vayan a dar cuenta de lo que hicieron. Hay algunos que dicen, oye, pero fíjate, los cristianos son rebatudos. Ellos dicen que son salvos y son siempre salvos y hacen lo que les da la gana. Ya te deberías tú hacer lo que te diera la gana. Yo creo que si uno quiere hacer lo que le da la gana es porque no es creyente. Por eso que el apóstol dice, conociendo pues el temor de Dios, sabiendo que daremos cuenta. Así que yo quisiera decirle a los hermanos que no estén muy afligidos, ¿ya?, de que si tienen que morirse, muéranse pero tranquilitos, porque ahora están ausentes del cuerpo, pero mientras estén aquí, aunque estén, no puedan más ahí, Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios te va a pedir cuenta sobre el día de hoy. Porque tú tienes un propósito, tú tienes algo que cumplir. Y mientras tengas un aliento de vida, lo tienes que hacer. Nosotros daremos cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo al hermano. Bueno, este tema es muy delicado, ¿ya? Y es un tema que el Señor lo trató ampliamente cuando Él vino. Y nos dio muchas indicaciones, porque Él no quiere que nosotros nos presentemos ahí cuando diga, David Roa, Señor, aquí estoy. ¿Quién tú quieres? No, yo voy a saber cuando digan David, Livingston, y ahí me estarán dando todo ahí. ¿Cómo va a estar yo ahí? ¿Cómo va a estar ahí tus hermanos en ese día? Bueno, si tú quieres estar tranquilito, dale gracias a Dios porque viene este día libre, para empezar. O porque ya Dios te está hablando este tema quizás antes. Porque quiere que tú te presentes delante de Él, confiadamente. La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor, porque el temor trae en sí castigo. ¿No quieres tener temor? Entonces comienza a estar seguro de que tú no tienes nada absolutamente con ningún hermano. Cuando yo digo que tú no tienes nada con ningún hermano, no necesariamente que tú hayas tenido un encuentro con el hermano o que hayas discutido con el hermano, sino que necesariamente no. Que tú en tu mente hayas quizás despreciado a un hermano, quizás en tu mente hayas menospreciado a un hermano. Afortunadamente no tienes que hablar con él, pero arréglalo tú ahora.
Y dice, Señor, yo quiero tomar seriamente esto que estoy aprendiendo hoy día y quiero realmente prepararme para ese momento. No quiero dejarme de día avergonzado. Y yo estoy completamente clarito que voy a dar cuenta de toda mi vida después de que llegue. Así que el Señor te va a decir, bueno, vamos cesando. Y el Espíritu Santo va a traer pensamientos a ti que te podrías admirar. En Mateo 7, el Señor Jesucristo toma este tema del Tribunal de Cristo con respecto a los hermanos. Este es un tema muy amplio, vamos a ver lo que podamos nomás hoy día. Capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora esto a mí me inquieta mucho, siempre me ha inquietado. Es necesario que tú medites en esto, hermano. El que medita en esto no es muy legalista. El que medita en esto no le aplica la ley a los hermanos y no es muy intransigente. Dice así el versículo 2. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Aquí está hablando creyentes. Este es el sermón del monte. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Aquí le está hablando a los apóstoles también, a sus discípulos. Y le está diciendo que como ellos juzguen aquí en la tierra, así van a ser juzgados. Y es una de las cláusulas que el Señor tiene en ese juicio, es que Él no nos va a juzgar a todos igual. Eso es lo que está diciendo. A uno voy a hacer, pero así, pero muy estricto con él. ¿Con quién? Con eso que, con eso, uy, lo que hizo el hermano, lo que dijo, ay, Señor. Y con esos hermanos que oran por los pecados de los hermanos. Señor, perdona nuestros pecados. Nosotros somos pecadores. Te pido, Señor, que tú nos perdones, que nos cambies, que nos ayudes. Aquellos que no aplican la ley a sus hermanos, ellos van a ser juzgados diferente que los otros, ¿ya? Porque aquí dice el Señor, dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Así que una de las cosas que yo tengo que preguntarme, ¿cómo soy yo con los hermanos? ¿He desarrollado el carácter de Cristo en mi vida? ¿Soy misericordioso con los hermanos? A mí lo único que me interesa es que el hermano deje su pecado y que cambie, que vuelva a Cristo. No me interesa hacerle pagar el resto de su vida por lo que ha hecho. ¿Soy tremendamente misericordioso, benigno y perdonador como lo es Cristo? Bueno, si es así, tú puedes hacer... Ay, Señor, creo que las cosas no van a andar tan mal. ¿Qué vas a tú a decirle al Señor cuando te toque el tema de tu debilidad? Cuando tú tropiezas con la misma piedra cada rato y no cambias. ¿Qué tú le vas a decir al Señor cuando se traten ciertas cosas en tu vida? ¿Cómo te va a tomar el Señor? ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando estaba hablando de Onesíforo? Y dice, Dios tenga misericordia, Dios de la casa de Onesíforo en aquel día. Y él comienza el apóstol Pablo como un buen creyente, dice, porque él me hizo muchos bienes. Y el apóstol Pablo se está acordando de todas las cosas buenas que le hizo Onesíforo. Dice, porque yo estuve preso, me iba a ver y hacía esto, y aquello por mí. Porque el apóstol Pablo era un hombre misericordioso. Hay hermanos que se acuerdan solamente de las cosas malas. Ese hermano lo que me hizo. Por eso que este hermano ahí nomás. ¿Verdad? No, mira, yo con este hermano yo, mira, usted con él, pero yo no, hasta ahí nomás, yo no me meto con él. Pues yo lo juzgué, lo bajé al hermano, lo saqué de mi vida. Hermano, y le di abrazo y un beso, pero lo saqué de mi vida. ¿Ya? Esas cosas no eran así, el apóstol Pablo no se acordaba de las cosas malas. Y él decía, tenga Dios, a saber lo que le hizo a Onesíforo al apóstol Pablo, porque dice, tenga Dios misericordia de la casa de Onesíforo de aquel día. Porque vosotros sabéis cómo él se comportaba conmigo, las cosas buenas que él hizo. Y nosotros, hermanos, debemos tener grabados en nuestros corazones las cosas buenas de los hermanos.